La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, el privilegio y el honor que Dios nos da de que podamos exponernos a la luz de su palabra. Nosotros desde aquí, desde la Iglesia Cristiana Gosén, queremos saludarte, darte la más cordial bienvenida. Sabemos que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Qué bueno es saber que hoy podemos juntos abrir el libro santo y extraer el rema de Dios. Donde quiera que tú estés, deseamos en el nombre del Señor que seas muy bendecido por la santa palabra predicada ahora mismo en el nombre del Señor. Amén. La porción de las Escrituras, el Salmo 51, en el verso 17, dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Muy bien. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Amén. Mis hermanos, ustedes saben que estamos en una serie de temas, hablando de altares y adoradores. Hoy quiero que podamos poner un título también, que fue donde nosotros quedamos la última vez que compartimos este mensaje. Y quiero que coloques y escribes: tal es el altar, así es la ofrenda. Tal es el altar, así es la ofrenda. Ustedes saben que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y toda ella es poderosa, infalible, inerrante. No hay errores en el texto de Dios, en su palabra. La Biblia consta de dos testamentos: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay que entender el lenguaje de cada testamento. ¿Qué yo dije? Hay que entender el lenguaje de cada testamento para no confundirnos, porque ya dije que toda la Biblia es palabra de Dios, que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y cuando hablamos de altares y adoradores, desde una perspectiva del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, hay un lenguaje muy propio de ese pacto. Cuando hablamos de altares y adoradores, de acuerdo a la revelación del Nuevo Testamento, o sea, el otro testamento de la Biblia, también hay un lenguaje. Y pareciera ser que el lenguaje es diferente, pero hay que entender que la intención es la misma. Por eso yo les digo que hay que familiarizarse con el lenguaje de cada testamento. ¿Qué yo dije? Hay que familiarizarse con el lenguaje de cada testamento. Durante varias semanas hemos hablado de este mensaje con el lenguaje del Antiguo Testamento. Y la vez pasada hemos hecho la transición. Y yo recuerdo que el Espíritu Santo señaló este pasaje que tienen ustedes en pantalla para unir el mensaje de acuerdo a los testamentos. Es decir, para que hiciéramos la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Se hace necesario toda esta explicación para que podamos entender y que no nos vayamos a confundir.
En el Antiguo Testamento los altares eran físicos, literalmente un altar. Los sacrificios, literalmente sacrificios. Ahí hay un lenguaje. Cuando nosotros vamos, ¿cómo quisiera yo que todos capten esto? Que es medular. Cuando nosotros vamos a la iluminación del otro testamento, el nuevo pacto o el Nuevo Testamento, entonces entendemos que el verdadero altar es el corazón. Que los verdaderos sacrificios son el espíritu quebrantado. Que eso es lo que está diciendo el pasaje. O sea, yo veo en el pasaje que tenemos enfrente, un pasaje del Antiguo Testamento con un lenguaje del Antiguo Testamento, pero con una tremenda interpretación del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Porque ya no nos habla de altares físicos, ni de sacrificios de animales, sino que dice los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Ya ahí hay una interpretación de acuerdo al Nuevo Testamento. Por eso es que pareció muy bien al Espíritu Santo señalar ese pasaje para la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces escuchen por favor, muchachos, capten en el nombre del Señor. Entonces, tal es el altar, así es la ofrenda. Es lo mismo que nosotros digamos, tal es el corazón, así es la adoración. ¿Qué yo dije? Es lo mismo que decir, tal es el corazón, así es la adoración. Dígalo usted. Oigan qué hermoso. Tal es el corazón, tal es la adoración. Entonces, amados, nosotros la vez pasada dijimos que el verdadero altar es el corazón y los verdaderos sacrificios son un espíritu quebrantado. Tal es el altar, así es la ofrenda. En otras palabras, si el altar está inmundo, la ofrenda también será impura. Amén. Pero si el altar está purificado, este hará pura la ofrenda. Ofrenda es todo lo que se le da, todo lo que se le da a Dios es ofrenda. Eso significa que la puntualidad es ofrenda. Cuando a una persona simplemente le importa nada llegar a la hora que sea para levantar una ofrenda al Señor, ese es alguien que no entiende nada de lo que significa un culto. Claro está que si no hay motivos, ¿verdad?, sino que es una cuestión de conducta, porque puede haber un motivo, tú vienes temprano y hay un bloqueo en las calles, un puente se dañó, el vehículo se dañó, el autobús no pasó, hay motivos y eso es lógico. Tratemos de con madurez entender lo que se está diciendo. Es lógico. Pero la puntualidad es ofrenda. Desde que tú vienes y levantas las manos, es ofrenda. Un aplauso es ofrenda. Ahora el pastor Marcos dijo un grito de júbilo, es ofrenda. Es ofrenda. Cuando venimos, diezmos son ofrendas, porque todo en el culto es ofrenda. Cuando las siervas van a dar, siervas y siervos a dar el servicio, es ofrenda. Todo lo que se le da a Dios es ofrenda.
Entonces, no limitemos de ninguna manera ofrenda a una sola cosa. Ofrenda es todo lo que se le da a Dios. Entonces, por eso necesito que entiendan. Si el altar del corazón está santificado, la ofrenda del adorador también estará santificada. Porque el altar es el que santifica la ofrenda. Y aquí quiero recordar las palabras de Jesús, escuchen hermanos, para afirmar, para establecer eso, para que tú te lleves eso en tu corazón. Escúcheme. Mateo 23, yo voy a leer una parte del 19 y el 20. Van a colocarlo en pantalla o en la proyección, Mateo 23. Yo voy a leer donde dice, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y el verso 20 nos ayuda a entender y dice, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Entonces aquí estamos afirmando que el altar santifica la ofrenda. La vez pasada nosotros dijimos que lo que estamos extrayendo de aquí es la aplicación espiritual en cuanto a la adoración. Dijimos que Jesús tenía en mente las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Claro que sí. Pero aquí estamos viendo, amados, y con muchos pasajes que vimos la vez pasada, afirmamos que el altar es el corazón. Diga, el altar es el corazón. ¿Qué es lo que santifica la ofrenda? El altar. ¿Qué viene a ser? El corazón. Escuchen. Jesús pregunta en el verso 19. Él dice, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿El altar o lo que se pone sobre él? Lo voy a poner en mis palabras. ¿Cuál es mayor? ¿El altar o lo que se pone sobre él? Y entonces contesta y dice, el altar. Porque el altar es santísimo. O sea, si el altar es santísimo, todo lo que toque el altar, santo será. Si el altar, oigan, os lo voy a decir así, sin altar digno de Dios, no hay ofrenda digna de Dios. ¿Qué yo dije? Sin altar digno de Dios, no hay ofrenda digna de Dios. Escuche, si mi corazón no es digno de Dios, nada de lo que yo le ofrezca a Dios será digno. Escuche, el altar purifica la ofrenda. Ya hemos dicho que en la aplicación espiritual, el altar es el corazón. El corazón bueno saca buenas cosas. Amén. El corazón bueno saca buenas cosas. En otras palabras, el corazón digno de Dios saca cosas dignas de Dios. Vean qué lenguaje más sencillo. Estamos extrayendo el lenguaje complicado del Antiguo Testamento a un lenguaje sencillo. ¿Para qué? Si tú tienes el corazón de Dios, tú puedas echar mano de esto. Tú puedas echar, porque mire, si tú no tienes el corazón de Dios, el sembrador salió a sembrar la semilla. Y una parte de la semilla cayó por allá. Y no había corazón para Dios. Y se perdió. La semilla era buenísima. El sembrador era de Dios. Pero no era buena tierra donde cayó la semilla. Y otra parte de la semilla cayó. Había buena tierra. Y la buena tierra
Jesús interpreta que la buena tierra es el corazón bueno. La buena tierra es el corazón bueno. Y el corazón bueno es el corazón que se le da al hombre que nace de nuevo por el Espíritu Santo. Ya eso nosotros lo sabemos. Entonces, el corazón bueno o el corazón digno de Dios saca cosas dignas de Dios. No pienses ni por un instante que Dios recibe todo lo que se le da. Yo hoy te voy a demostrar, si Dios quiere, que Dios no recibe. Es decir, alguien puede traer a Dios una ofrenda, es decir, pensar que es una ofrenda y más bien aquello sea para Dios una ofensa. Recuerden esto, amados y amadas. Solo lo que es como Dios agrada a Dios. Oigan el lenguaje tan sencillo. Solo lo que es como Dios agrada a Dios. Busquen conmigo San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4. Ahora ya entramos en tema. San Juan 4, versos 23 y 24. Mas la hora viene, escuchen por favor, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Qué busca Dios? Verdaderos adoradores. Porque tales adoradores, dice, busca que le adoren. El verso 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ese pasaje es conocidísimo. Lo hemos leído, lo cantamos. Es conocido. ¿Quién es el verdadero adorador? Podemos definir así. El verdadero adorador es el que tiene el corazón de Dios. Recuerden el principio, escúchenme hermanos atrás, escúchenme. Recuerden el principio, solo lo que es como Dios agrada a Dios. ¿Cómo es Dios? Espíritu. Ahí lo dice el 24, Dios es espíritu. Dios es bueno. Dios es santo. Dios es puro. Entonces, el altar tiene que ser como Dios. No hablemos ahora de la ofrenda. Hablemos del altar. Porque no importa la ofrenda si no hay un altar digno de Dios. Tú puedes darle a Dios lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, pero si tú eres lo peor, de lo peor, de lo peor, ya no vale nada lo que tú le des a Dios. Escuche, estas son palabras que pueden salvar tu vida. Solo lo que es como Dios agrada a Dios. Entonces Dios habla de verdaderos adoradores. Y yo digo que el verdadero adorador es el que tiene el corazón de Dios. El verdadero adorador es aquel que participa de la naturaleza de Dios. Dios busca verdaderos adoradores. Lo vamos a poner en estos términos. Dios busca verdaderos altares.
¿Qué son altares? Corazones. Dios busca verdaderos corazones. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? ¿Quiénes son los verdaderos altares? ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Aquellos que han gustado de la benignidad, de la bondad de Dios. Aquellos que participan de la naturaleza divina. Aquellos que tienen la esencia de Dios. Aquellos que tienen la vida de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? No es el hombre natural. No es el hombre natural, educado, culto. No. Los verdaderos adoradores son aquellos que participan de la naturaleza divina. En otras palabras, aquellos que han nacido de Dios. Porque estos fueron creados según Dios. Es decir, a la imagen y semejanza de su Hijo. Según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Entonces, el verdadero adorador es el que tiene el corazón de Dios. Es el que participa de la naturaleza de Dios y hace subir a Dios lo que es como Dios. ¿Quiénes pueden hacer subir a Dios lo que es como Dios? Los verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque yo dije que solo lo que es como Dios agrada a Dios. ¿Por qué Caín no fue agradado para Dios? Porque no era como Dios. ¿Por qué Abel fue agradado por Dios? Porque era como Dios. Tenía su corazón. Era un altar limpio. Y ese altar limpio purificó la ofrenda. Deje eso en el corazón. Hoy le voy a decir muchas cosas importantes, pero esta puede ser una de ellas. Solo lo que es como Dios agrada a Dios. Entonces, mis amados, el verdadero adorador, ya dije que es el que participa de la naturaleza de Dios. Y como tiene la naturaleza de Dios, tiene la esencia de Dios, puede hacer subir a Dios lo que es como Dios. Porque ¿qué es lo que sube a Dios? Lo que es como Dios. Diga, ¿qué es lo que sube a Dios? Lo que es como Dios. Lo que es como Dios. Lo que es como Dios. Escuchen, lo que es como Dios. ¿Qué es lo que sube a Dios? Lo que es como Dios. Por ejemplo, le voy a dar unos pasajes. El Salmo 33:1. Vamos a leer este salmo, hermanos, escúchenme. Vamos a leer este salmo, amados, con el entendimiento de lo que estoy diciendo. Lean este salmo con este entendimiento, con lo que dije que dejen en el corazón. Con esto, solo lo que es como Dios agrada a Dios. Lean este salmo con ese entendimiento. Alegraos, oh justos, en Jehová. Escuchen, en los íntegros es hermosa la alabanza. Eso es lo que tienes que dejar. En los íntegros es hermosa la alabanza. Yo pregunto, ¿y en los que no son íntegros? Si lo vamos a interpretar literal, si damos vuelta a eso, tenemos que decir, en aquellos que no son íntegros, lo que ellos presentan a Dios es aborrecible para Dios. No es digno de Dios. ¿Por qué en los íntegros? Pregunto, ¿es íntegro Dios? ¿Qué dije yo hace un momento? Solo sube a Dios lo que es como Dios. Dios dice, de nadie más, de nadie más, de nadie más es hermosa la adoración, de nadie más es hermosa la ofrenda, solamente en aquellos que son como yo, los que tienen mi corazón, los íntegros. Y ahí Dios lo puntualiza. En los íntegros es hermosa la alabanza. En los íntegros
Es hermosa la alabanza. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es lo que estamos entendiendo? Esto es, solo lo que es como Dios agrada a Dios. ¿Por qué para Dios es agradable la ofrenda, la alabanza, lo que le dan los íntegros? ¿Por qué? Porque así es Dios. Porque son como Él. Entonces, escuchen, hermanos. Vayan conmigo al Salmo 24, versos 3 al 5. Escuchen. Vean que no sube a Dios. Vean que no suben a Dios todos. Sube a Dios lo que es como Dios. Escuche que yo dije, sube a Dios lo que es como Dios. ¿Qué dice? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Escuchen. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y viene Dios y dice, solamente estos, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Qué sube a Dios? Lo que es como Dios. ¿Qué agrada a Dios? Lo que es como Dios. ¿Quién subirá? El limpio de manos y puro de corazón. Ahora ustedes van a ver algo. Rueguen a Dios que me deje llegar a donde hay que llegar. El limpio de manos y puro de corazón. Ahí está hablando de qué? De un altar limpio. ¿Quién es el altar? Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Todos nosotros somos altares. Ahora yo estoy tomando una palabra del Antiguo Testamento y la estoy trayendo al presente. Todos nosotros somos altares. Tú puedes ser un altar limpio o un altar sucio. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Escúcheme, hermano. Altares limpios. Jesús interpreta lo que estamos enseñando de la siguiente manera. Y es un pasaje que ustedes conocen. Mateo 5:8. Mateo 5:8. Ahí está en pantalla. Bienaventurados los altares limpios. ¿Ven ustedes ese lenguaje de Dios? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Que Dios pone el énfasis. Les pregunto, ¿en el altar o en la ofrenda? ¿En el altar o en la ofrenda? Dios pone el énfasis. Ahí Jesús, ¿a dónde está poniendo el énfasis? Escuchen, hermano, ¿a dónde está poniendo el énfasis? Vamos, ¿en dónde? ¿En dónde? En el altar. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los Abeles, los Abrahames. ¿Entienden? Porque nosotros venimos con este mensaje desde allá, desde Abel, desde Génesis. Y estamos en la transición en Isaías. Pero ya empezamos a ver pasajes del Nuevo Testamento, haciendo esa conexión para entender. Bienaventurados los de limpio corazón. Entonces escúcheme. ¿Quién es el que produce el agrado? ¿La ofrenda? O mejor dicho así, ¿qué es? No quién, sino ¿qué es lo que produce el agrado? ¿La ofrenda o el altar? No es la ofrenda. Voy a llevar esto a los términos del ministerio del altar, que son los ministros aquí, son las danzoras. No piensen ni por un instante que es la ofrenda la que genera
la gratitud, o sea, el que Dios esté agradado. Entonces tú puedes venir aquí a ensayar todo lo que quieras, pero si allá afuera no eres un altar limpio, lo que tú ofreces aquí viene a ser inmundicia para Dios. Entonces hay muchos que ensayan preparando la ofrenda, pero se olvidan del altar. Ponen el énfasis en la ofrenda. Y Dios pone el énfasis en el altar. Porque ¿qué es mayor? ¿El altar o la ofrenda? ¿Quién santifica a quién? El altar santifica la ofrenda. Entonces no pongas el énfasis en la ofrenda. Pon el énfasis en el altar. Y en el lenguaje que estamos compartiendo, ¿el altar qué es? El corazón. ¿Dónde tiene que poner el énfasis? ¿Dónde tienes que poner el énfasis? En el corazón. ¿Por qué la Biblia dice, sobre toda cosa guardada? ¿Qué dice? Guarda tu corazón, guarda tu altar. Lo que tiene que estar limpio es el altar. Porque si el altar está limpio, ya todo va a estar limpio. Porque el altar es santísimo. Cuando el altar es santísimo, todo lo que tenga parte con él será santísimo. Entonces, amados, es el adorador el que produce el agrado. ¿Qué yo dije? Es el adorador el que produce el agrado. Es el adorador, no es la adoración. Corrijan eso, corrijan por favor, amados míos. Es el adorador. No es lo que yo haga, es lo que yo soy. No es lo que yo diga, no es lo que yo predique, no es lo que yo cante, es lo que yo soy. Porque ahora, ¿qué ha hecho la iglesia? Aunque no he llegado ahí todavía, pero voy a anticiparme. ¿Qué ha hecho la iglesia? Todo el énfasis se lo pone o se lo da a la ofrenda. Y se olvidaron del énfasis de Dios que está puesto en el altar. Es el altar. Y véanlo ustedes tan clarito. Y vamos a retroceder un momento a Génesis capítulo 4. Si quieren no lo busque y lo colocan en la pantalla. Génesis 4:4. Génesis 4:4. Vean, aquí está. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y qué dice? Y miró Jehová con agrado, primero ¿a quién? Al altar, al corazón, a Abel, primero al adorador. Si nosotros vamos a la contraparte de Caín, dice que Dios no vio con agrado a Caín. Y ya su ofrenda ya no importa. ¿Era buena la ofrenda de Caín? Yo les someto que sí. Sí, era buena. Pero el problema no era la ofrenda. El problema era Caín. El problema no era la ofrenda. El problema era el adorador. Sigan conmigo, por favor. Entonces, amados, aquí vemos que Dios vio con agrado al verdadero adorador. Dios aprobó ese altar. Abel tenía el corazón de Dios. Lo voy a decir de otra manera. Abel era un altar digno de Dios. De manera que cuando el altar es digno de Dios, este santifica la ofrenda. Y no solo la ofrenda, sino todo lo que esté en contacto con él.
Tú te conviertes en un perfume, tú te conviertes en una bendición para donde quiera que tú vayas. Cuando tu corazón es de Dios, tú te conviertes en un hombre, en una mujer de bien donde quiera que tú vayas. Voy a recordar en pantalla Éxodo 29:37. Solo voy a recordar rapidito. Dice: por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar como santísimo. Dile a que tienes a tu lado: tú tienes que ser un altar santísimo. Tienes que ser un altar santísimo. Y entonces dice, una vez que llegamos a eso, dice: cualquiera cosa que tocare el altar, ¿cómo será? Santificada. Abel santificó la ofrenda porque él era un altar puro, purificado, limpio, y por eso santificó la ofrenda. Caín, como era un altar sucio, como sus obras eran malas, perversas, entonces no logró santificar la ofrenda. Mis amados, escuchen, ahora llego al punto. Pecamos cuando el énfasis está en la ofrenda y no en el altar. Es decir, cuando pensamos en purificar la adoración sin antes purificar el corazón. Cuando pensamos en purificar la adoración sin antes pensar en purificar el altar. Yo digo, ¿es importante la ofrenda? Sí, pero solo cuando el altar está purificado. Lo digo otra vez, ¿es importante la ofrenda? Sí, pero solo cuando el altar está purificado. ¿Por qué? Porque ofrenda sin un altar digno de Dios deja de ser ofrenda para ser ofensa. Que eso fue lo que pasó con Caín. Su ofrenda se convirtió en una ofensa. Fue desagradable para Dios. Mis hermanos, les recuerdo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Les recuerdo, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Permítanme concluir con un incidente. Ahora yo estoy, ¿cómo se llama? Empezando a terminar. No es que ya voy a terminar. Es el descenso. Entonces voy a analizar con ustedes un incidente en las Escrituras que nos va a ayudar mucho a entender, muy revelador. Busquen conmigo, vamos al Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 1. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes. Escuchen, en el nuevo pacto todos somos sacerdotes. Jesús hizo de nosotros un linaje de reyes y sacerdotes, un sacerdocio para Dios. Entonces, dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, oigan lo que se preguntan los sacerdotes: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y Dios les dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Pan inmundo. Escuchen por favor. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado?
en que pensáis, dice Dios, que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Le están ofreciendo a Dios el ciego. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué le estaban dando a Dios los sacerdotes? El animalito ciego, el cojo, el dañado. Escuchen la revelación. Escuchen, amado. Tal es el altar, así es la ofrenda. ¿Por qué estos sacerdotes le están dando a Dios ese animal dañado, enfermo, cojo, ciego? ¿Por qué? Porque ellos eran altares sucios. Porque tal es el altar, así es la ofrenda. Tal es el altar, así es la ofrenda. Porque la ofrenda no es limpia en sí, sino hasta que esté en el altar. Pero si el altar es limpio. Porque es el altar, diríamos en este lenguaje, es el altar el que limpia la ofrenda. Es el altar el que purifica la ofrenda. Y estos sacerdotes, que pudiera ser usted, pudiera ser yo, porque todos somos sacerdotes en el nuevo pacto, cuando tú vienes y le das a Dios tu cansancio, diríamos, tu ceguera, tu indiferencia, tu apatía, tu sequedad, tal es el altar, así es la ofrenda. Y yo se lo voy a demostrar bíblicamente. Tal es el altar, así es la ofrenda. Aquí nosotros estamos viendo la ofrenda, es decir, lo que ellos le estaban llevando a Dios, ¿cierto? ¿Qué le estaban llevando a Dios? Lo dañado. O sea, que eso no se le puede dar ni a un príncipe. Tú vas, lleven, es que el lenguaje del Antiguo Testamento aquí es necesario para entender lo que yo estoy diciendo. Pero podemos entenderlo también hoy día. Y tú recibes una invitación de un rey, el de Inglaterra o no sé de dónde, tú número uno, no puedes presentarte con las manos vacías. Alguien va a estar ahí, como por ejemplo, en los días de Esther, que ella tuvo que pasar todo un proceso de preparación para presentarse delante del rey. Alguien va a encargarse de usted para decirle cómo debe de comportarse cuando llegue al palacio del rey. Estoy diciéndolo hoy día. Alguien te va a dar la directriz, cómo tú debes de hacer. No puedes presentarte con las manos vacías. No, y lo que tú vayas a llevar tiene que ser tan especial, tan memorable, tan escogido. Porque en lo que tú le das puede ser una ofensa o puede ser algo grato. Estoy poniéndolo en el lenguaje de los hombres. Eleven eso a Dios. ¿Cuántas veces tú piensas en tu casa? Yo soy crítico de las personas que andan en el corre para allá y para acá, a ver si llegan en punto al culto, porque y saben ustedes que eso es cierto, que yo digo el culto tiene una previa. Yo digo, trate de dormir bien la noche antes, procure no ocupar mucho la agenda para que esté fresco. Pecamos cuando no preparamos el culto. Pecamos cuando no preparamos el altar. Aleluya. Aleluya. Siento la presencia de Dios.
Así que si ha habido silencio y quietud, ahora ténganlo como nunca antes. Por favor, sean sabios. Sean sabios. Ya nosotros vimos la condición de la ofrenda. Pero esa ofrenda estaba tan mal, tan podrida, porque así estaban los sacerdotes. De manera que en último análisis, Dios no es que estaba desagradado con la ofrenda. Dios estaba desagradado con los sacerdotes. Y dice Dios, esta ofrenda manifiesta la suciedad, la impureza que tú tienes. Véanlo ustedes, por favor, rapidito. En el verso 10, Malaquías 1:10. Vean aquí. Dice Dios, vean que Dios estaba hastiado de ese asunto. Dios no quería esas ofrendas porque Dios tenía un problema con esos sacerdotes. Y Dios se pregunta y dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas? Ya no quiero esos sacrificios. Ya no quiero esta burla. Saquen a esos sacerdotes, que no entren a mi casa. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Y dice Dios, yo no tengo complacencia en vosotros. Ahí Dios lo puntualiza. Aquí está hablándole a los sacerdotes. Yo no tengo complacencia en ustedes. Ustedes se me parecen a Caín, dice Dios. Me provocan náuseas, dice Dios, hablando de estos sacerdotes. Entonces el problema lo tenían ellos. Y en consecuencia, la ofrenda. Porque cuando el altar está sucio, ese altar ensucia la ofrenda. Es lo mismo que cuando el altar está santo, purificado, ese altar santifica o purifica la ofrenda. Es lo mismo. Entonces dice Dios, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Acepta Dios todo? ¿De cualquiera? ¿Sube a Dios el que quiera? Dios no necesita de ti ni de mí. Tú necesitas de Dios y yo también. Vean ustedes qué nivel de amor el de Dios. Que Él es santo, 3 veces santo. Y nosotros somos pecadores, 3 veces pecadores. Y Dios, por amor, para poder convivir con nosotros, dijo, desciendo de lo alto y tomo un lugar entre ellos. Y entonces Jesús, que es el Hijo de Dios y es el Hijo del hombre, se para en medio. Y es en Jesús que ahora Dios convive con nosotros. Porque Él es santo, inocente, más sublime que los cielos. ¿Cómo convive un Dios santo, 3 veces santo, con un pecador, 3 veces pecador como yo? Solo por Cristo. Solo por el que es, solo por el que era, es y será. Solo por el que vino, está viniendo y vendrá. Ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Versículo 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Vean lo que le estoy diciendo, que Dios es grande, que Él es el grande. Y dice, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros
lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oigan lo que decían los sacerdotes, qué fastidio es esto, cuánto dura este culto, qué cansado que estoy. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis, oigan lo que le traían a Dios, lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Escuchen la maldición que cae encima sobre los que tal cosa hacen. Maldito el que engaña, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Eso lo entendió David. Por eso él dice, ¿quién soy yo? Era como si hubiese dicho, un pecador, 3 veces pecador, para darle a un Dios 3 veces santo. ¿Quién soy yo? Cambie su forma de ver las cosas. No ponga el énfasis en la ofrenda, es en su corazón. ¿Cómo está su corazón? Dios no merece lo hurtado. Dios no merece lo cojo, lo enfermo. Entonces, hermano mío, termino diciendo, tal el altar, tal la ofrenda, tal el corazón, tal la adoración. Oiga, tal el corazón, tal la adoración. Así que en último análisis, no es la ofrenda la que deshonra y menosprecia a Dios, sino el adorador. Óyeme, hermano mío, no es la ofrenda, es el adorador. No pongas el énfasis en la ofrenda, sino en el corazón, en el altar. Si tú no eres un altar digno de Dios, nada de lo que pase por ti y pretendas darle a Dios será digno de Dios. Pido a Dios que tú seas un altar limpio, que Cristo more en ti por su Espíritu, que el nuevo hombre tome lugar en ti, y de ese corazón bueno salgan las cosas buenas que son dignas de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom.